Hola parceros de YouTube. El día de hoy les traigo un video acerca de la guerra greco-turca, la cual tuvo lugar entre 1919 y 1922. Esta guerra consistió en una serie de conflictos armados entre el Reino de Grecia y revolucionarios turcos del Movimiento Nacional Turco durante la partición del Imperio Otomano entre mayo de 1919 y octubre de 1922, siendo uno de los principales conflictos derivados de la Primera Guerra Mundial. El origen de esta guerra provino de la Primera Guerra Mundial, en la que Grecia, desde el cambio de régimen de 1917, combatió al lado de la Entente contra los otomanos. El primer ministro, Eleftherios Venizelos, contaba con la promesa británica de grandes concesiones en la costa de Asia Menor a cambio de la entrada en la guerra. Con el desplome del Imperio Otomano al final de la guerra, Grecia vio factibles sus ambiciones de la megali idea, que radicaba en la reconquista de todos los territorios históricos pertenecientes a los griegos como directos sucesores del Imperio Bizantino, cuyo punto central era la recuperación de Constantinopla, que estaba en manos de sus enemigos otomanos. Grecia pudo ocupar poco a poco y con apoyo parcial de sus aliados gran parte de los territorios en manos otomanas, no así Constantinopla ni los estrechos de los Dardanelos y del Bósforo, lo que le hubiera otorgado el control total de la vía marítima entre Atenas y Constantinopla. Aunque el Imperio Otomano estaba debilitado y su ejército diezmado, el comandante Mustafa Kemal Atatürk supo inyectar dosis de moral a sus tropas para luchar. En 1922 logró vencer a las tropas griegas asentadas en Asia Menor, que no tuvieron otra medida que capitular. Durante el conflicto murió más del 20% de la población masculina de Anatolia. En Grecia fue percibida la derrota como la gran catástrofe. Del lado turco fue vista la guerra como una victoria de la denominada Guerra de Independencia Turca, en la que luchaban para contrarrestar los ataques de diferentes potencias europeas, Francia, el Reino Unido y la misma Grecia, en su territorio. Con la conquista de Constantinopla por los otomanos en el año 1453 bajo el mando de Mehmed II, estos gobernaron a las poblaciones griegas hasta 1830. Con el constante debilitamiento del Imperio Otomano y el creciente sentimiento nacional griego, se formó a principios del siglo XIX un movimiento de independencia en la región de la actual Grecia. Los levantamientos pudieron ser sofocados por las fuerzas otomanas. A partir de 1820 las revueltas alcanzan tal magnitud que se consideró inminente el surgimiento de un Estado griego. En 1830 las potencias europeas reconocieron a la Grecia independiente, que solo contaba con un pequeño territorio concentrado en las regiones de Ática, el Peloponeso, Eubea y las Islas Cícladas. No fue hasta la Primera Guerra Balcánica, 1912-1913, cuando Grecia logró ampliar considerablemente su territorio, adquiriendo parte de Macedonia y numerosas islas en el Egeo. Grecia se unió a los aliados en la Primera Guerra Mundial relativamente tarde, el 27 de junio de 1917, y participó en la batalla de Galípoli, en la lucha contra los otomanos. Tras la victoria contra estos a finales de 1918, los aliados trataron de repartirse gran parte del territorio, según los tratados secretos suscritos durante la contienda. Después del armisticio de Mudros, las potencias se apresuraron a tratar de ocupar los territorios otomanos asignados a cada una según los acuerdos. Una flota aliada, principalmente británica, ancló en la capital otomana que, sin ser oficialmente ocupada, recibió un contingente de tropas aliadas. Los británicos establecieron pequeñas guarniciones para vigilar los ferrocarriles y asegurar la desmovilización otomana y enviaron tropas al Kurdistán, mientras los franceses avanzaban desde Siria hacia Adana y Cilicia y los italianos desembarcaban en Antalya. El 24 de abril de 1919, ante la imposibilidad de lograr todos sus objetivos territoriales en Dalmacia, los italianos se habían retirado de la conferencia de paz, tras haber desembarcado ya en Anatolia para ocupar la zona que se les había prometido en el Tratado de Londres de 1915. Esmirna se le había prometido también a Italia por los acuerdos de Saint-Jean de Maurienne de abril de 1917, pero estos no habían sido ratificados aún gracias a otros factores. Los planes expansionistas de Venizelos contaron con el apoyo esencial del primer ministro británico, David Lloyd George, que defendió el envío de tropas griegas a Esmirna alegando una supuesta rebelión de guerrillas turcas en la región que amenazaba la seguridad de la población cristiana, logrando así el apoyo del presidente americano y el de Francia, deseoso de evitar el control de la zona por Italia, a la que se le había prometido originalmente.
En mayo de 1919 las tres potencias accedían a enviar tropas griegas a Esmirna, con permiso italiano. En el verano de 1920 Kemal había logrado que los franceses, ocupados en el control del Rin, firmasen un armisticio con su gobierno. Con los kurdos bajo control y los armenios desprotegidos por las potencias, llegó el momento de enfrentarse con las unidades helenas, en lo que recibió desde el comienzo el respaldo italiano. En el imperio solo el gobierno del sultán, cada vez más debilitado, se oponía aún al gobierno de Kemal. La formación de un gobierno rebelde en Ankara aceleró las negociaciones de paz con el gobierno del sultán. En agosto el débil gobierno del sultán firmó el Tratado de Paz, el Tratado de Sèvres, muy desfavorable para el imperio. El noroeste y centro de Anatolia y Constantinopla permanecían teóricamente en manos del gobierno turco. El punto de mayor controversia para el gobierno de Venizelos fue la renuncia de Constantinopla o Estambul. El gobierno griego decidió emprender un ataque contra el débil imperio otomano, ya que éste no pretendía entregar los territorios que el Tratado de Sèvres le había concedido a Grecia. Para cuando se firmó el tratado, Grecia ya había ocupado los territorios que le habían sido concedidos en el mismo. A pesar de las ganancias griegas, las elecciones de noviembre supusieron una derrota para Venizelos, que dimitió y se exilió, y el regreso del rey Constantino. El cansancio por 8 años de guerra, la popularidad de Constantino entre algunos sectores y la crisis económica acabaron con el gobierno de Venizelos. El cambio en Grecia fue aprovechado por Francia e Italia para evacuar sus últimas unidades de la zona, dejando la ocupación en manos británicas y griegas. El regreso de Constantino empeoró las relaciones entre Grecia y los aliados, que recordaban su hostilidad durante la Primera Guerra Mundial y retiraron su apoyo militar y económico al gobierno de Atenas. Solo con el apoyo de la Armada Británica, los griegos desembarcaron en puertos del Mar de Mármara y atacaron las líneas turcas en Tracia el 21 de julio de 1920, tomando Adrianópolis y Luleburgaz. Las tropas turcas se retiraron, siendo internadas al cruzar la frontera búlgara. Poco después, los nacionalistas turcos tuvieron que aplastar con grandes dificultades una revuelta favorable al gobierno del sultán, dándose conversaciones con los soviéticos que dieron sus frutos en un ataque conjunto contra Armenia a finales del mes de septiembre. En pocos meses, los nacionalistas turcos y los soviéticos controlaban el territorio de la República Armenia. La nueva ofensiva griega se desencadenó en octubre, tomando Yenisei y Negul en el sector norte. Franceses e italianos, alarmados por los avances griegos, impusieron el alto en la ofensiva, que los turcos aprovecharon para poder reagruparse. Tras el cambio de gobierno en Grecia por la derrota electoral de Venizelos y el regreso de Constantino y sus partidarios, estos decidieron continuar la campaña militar contra Kemal, a pesar de haber criticado anteriormente la misma. Las unidades en Anatolia fueron reforzadas. Los mandos militares, sin embargo, fueron purgados de republicanos y venicelistas, siendo sustituidos por oficiales afines al nuevo monarca, a veces sin experiencia reciente de mando. Los cambios aumentaron las tensiones entre constantinianos y venicelistas en las fuerzas armadas. Durante la segunda mitad del año, las fuerzas de Kemal incorporaron, de grado o por la fuerza, numerosas unidades irregulares, pasando el mando de las tropas occidentales a Ismet Pasha, hombre de confianza de Kemal. A comienzos de 1921 el ejército nacionalista, aunque menor en número que su oponente griego, había sido reorganizado a fondo. Mientras se celebraban nuevas negociaciones en Londres, los nacionalistas turcos lograban la retirada francesa de Cilicia a cambio de concesiones económicas, el 10 de marzo de 1921. Kemal se opuso a las concesiones pero contaba con el deseo francés e italiano de desmovilizar a las cansadas tropas para poder utilizar a sus unidades veteranas contra los griegos. Ante el fracaso de las conversaciones, en las que ambos bandos se negaron a ceder en sus posturas, Lloyd George recomendó a los griegos que tomasen por la fuerza lo concedido en el Tratado de Paz, lo que dio lugar a la nueva ofensiva de marzo. El 23 de marzo de 1921, los griegos retomaron el avance en el norte y en el sur, donde capturaron Afión 4 días después. En el norte, por el contrario, Inonu superó las múltiples ofensivas griegas. Los griegos planearon una nueva ofensiva, que inició el 10 de julio de 1921. La columna del norte se dividiría en dos, quedando una parte para oponerse a las unidades turcas mientras la otra avanzaría hacia el sur para unirse a la columna meridional, que habría tomado Afión, seguido el ferrocarril y dirigido hacia el objetivo principal, Eskişehir.
Tras tomar acción, las unidades cumplieron sus objetivos, deteniendo a los turcos en el norte mientras las otras dos columnas se encontraban para el asedio a Eskişehir, 17 de julio de 1921. Temiendo quedar rodeados, İnönü ordenó la retirada de la ciudad, que el 21 de julio de 1921 trató en balde de socorrer, con grandes bajas. Ante esta derrota, Kemal e İnönü decidieron retirar sus fuerzas a la línea del río Sakarya y tratar de repeler el ataque griego en esa posición. A pesar de la dificultad política de conceder más de 150 kilómetros de territorio al enemigo, la retirada permitió el reagrupamiento turco y la extensión de las líneas de abastecimiento griegas. La línea suponía, por otra parte, la última defensa de Ankara, por lo que no existía posibilidad de nuevas retiradas. Los mandos griegos, a pesar de haber logrado la victoria con grandes bajas, se hallaban en una posición cada vez más complicada. Solo una victoria total sobre el enemigo les permitiría poner fin a la guerra, descartada ya la negociación. La movilización nacionalista fue total, pues los helenos alcanzaron la línea turca el 23 de agosto de 1921. Unos 80.000 soldados griegos se enfrentaban a unos 25.000 turcos. La batalla, cruentísima, duró 22 días, cambiando las colinas del campo de batalla de manos en numerosas ocasiones, con grandes pérdidas en ambos bandos. Aprovechando la superioridad numérica y a pesar de la dura resistencia por parte de los turcos, los griegos lograron avanzar 15 kilómetros en otros tantos días. Tras atacar la izquierda y el centro de la línea turca, el frente quedó fijado en los altos de Kaldak, última barrera antes de la carretera que llevaba a Ankara. El 2 de septiembre de 1921, los griegos tomaron las alturas al asalto. Desesperados, los turcos ordenaron un último contraataque, dirigido por Kemal en persona. Al cabo de 7 días de combates, el general griego Anastasios Papoulas ordenó la retirada a sus posiciones originales a lo largo del ferrocarril, tras sufrir alrededor de 18.000 bajas. Los turcos, agotados también, no pudieron continuar el ataque. En Ankara, una asamblea aliviada por la retirada temporal griega, nombró mariscal a Kemal. Mientras, el gobierno turco consiguió algunos importantes éxitos diplomáticos. El 20 de octubre de 1921, los franceses se retiraban de Cilicia, entregando a los nacionalistas numeroso armamento. Poco después comenzó la retirada italiana, sin concesiones económicas por parte turca. A la vez que los turcos lograban el apoyo franco-italiano para la próxima conferencia de paz, mientras que los helenos, comprobaban que Londres no estaba dispuesto a proveer nuevas armas ni ayuda financiera. Durante el invierno de 1921 a 1922 no hubo cambios sustanciales en el frente, preparando los turcos sus unidades para la contraofensiva mientras la moral griega decaía. Durante la campaña, el dracma se había depreciado notablemente, perdiendo el 54% de su valor hasta la caída de Venizelos y un 166% después, lo que aumentó la crisis económica griega. En las filas también cundía el disgusto por la situación, formándose una asociación antimonárquica de oficiales partidarios de la autonomía de Anatolia en caso de retirada del gobierno de Atenas. A mediados de febrero Gounaris trató en vano de recabar la ayuda económica y militar británica para evitar la evacuación, pero solo recibió un apoyo moral y el consejo de no retirarse. Desesperados ante la situación militar, los griegos trataron de ocupar Constantinopla para poder negociar desde una posición más fuerte, pero se encontraron con el rechazo frontal anglo-francés. Atzanestis, que mandaba las tropas tanto en Anatolia como en Tracia, había propuesto ocupar la ciudad, recibiendo el beneplácito del gobierno el 29 de junio de 1922. El traslado de las tropas para ocupar la ciudad, no obstante, había debilitado notablemente el frente anatolio, igualándose el número de efectivos de ambos adversarios. Hasta el verano de 1922 las tropas griegas seguían manteniendo su superioridad en hombres y armamento frente a las unidades de Kemal, pero se hallaban distribuidas en 3 cuerpos de ejército que cubrían un largo frente de más de 480 kilómetros. Era improbable el traslado del cuarto cuerpo de ejército, 4 divisiones con unos 45.000 hombres a finales de julio, desde Tracia antes del comienzo de la ofensiva turca. A mediados de junio Kemal recibió información del gobierno de Estambul sobre la importancia de los refuerzos griegos en Tracia, lo que le permitió apreciar el debilitamiento de las fuerzas en Anatolia y preparar su ofensiva.
El 29 de julio de 1922, el ministro griego de Exteriores había solicitado permiso para ocupar Constantinopla, que fue denegado por las potencias, y al día siguiente el alto comisario griego responsable de Esmirna proclamó la independencia de la región, con la aprobación del gobierno de Atenas. El 2 de agosto de 1922, el gobierno griego ordenó la retirada de las unidades de los alrededores de Constantinopla para evitar un conflicto armado. La última ofensiva griega había fracasado. A comienzos de agosto los turcos aún consideraban una posible retirada total griega sin necesidad de una ofensiva militar, para lo que mantenían intensos contactos en París y Londres. Sin embargo, el intento que causó el retraso de 2 semanas en el comienzo de la ofensiva turca, fracasó. Es entonces cuando se da la batalla de Dumlupinar, en la que los rebeldes turcos impusieron a las fuerzas griegas una agria derrota. Las ofensivas comenzaron el 24 de agosto de 1922 y alcanzaron su punto álgido el 30 de agosto, cuando las líneas griegas fueron disueltas por las tropas turcas. En los días siguientes, las tropas griegas tuvieron que retirarse completamente de la región de Anatolia. Desde ese año se celebra en Turquía el 30 de agosto como el Día de la Victoria. Kemal se dispuso entonces a expulsar a las tropas helenas de Tracia, para lo que necesitaba enfrentarse a las tropas aliadas que controlaban el acceso a Constantinopla. Los británicos, tratando de evitar el choque, ordenaron la retirada ante el avance turco, pero el general al mando se mantuvo firme y, tras algunos días de tensión, los turcos decidieron no atacar las líneas aliadas. Comenzaron las conversaciones de armisticio entre británicos y turcos, que lograron la evacuación griega de la Tracia oriental. El 9 de septiembre de 1922 sucedió lo que los griegos llaman la catástrofe de Asia Menor. Mustafa Kemal reconquistó Esmirna y con ello fueron asesinados y desplazados los residentes griegos y parte de los armenios, que habían encontrado refugio allí en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, para salvarse del genocidio en tierras armenias. Las consecuencias de esto fueron enormes, pues la población helena tuvo que escapar hacia Grecia, en donde miles perecieron en la huida. La cultura griega en el Asia Menor, con más de 2500 años de historia, había llegado a su fin. En 1923, ambos regímenes pactaron en el Tratado de Lausana un intercambio de población, en donde el traslado de población forzoso abarcó un estimado de 1,25 millones de griegos y 500.000 turcos. Bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, en caso de que quieras ver más videos de este tema. No olvides compartir este video. Chao.